Y dejamos, Mercedes, lo que es este recorrido internacional por Sudamérica y nos metemos en nuestro país con situaciones realmente muy importantes que se han dado en Formosa en los últimos meses. Sí, desde hace, como vos lo decías, desde hace tiempo que viene este conflicto, hubo reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos en Formosa y ahora ya se involucró en esta problemática Amnistía Internacional, que solicitó la acción del Estado directamente frente a esta situación grave que atraviesa Formosa. La directora adjunta de Amnistía Internacional dijo que si el gobierno no responde, van a acudir a una instancia internacional. Y ella como que enfatizó y dijo que se están violando directamente los derechos humanos con detenciones arbitrarias, con condiciones inhumanas de aislamiento, con respecto a la gente que tiene coronavirus, con maltratos a los niños que están detenidos en condiciones, realmente muy desfavorables. Bueno, realmente una situación muy compleja. Esto fue toda una denuncia que comenzó hace unos meses en Formosa. ¿Pero qué está pasando ahora? Y va a tener continuidad, por supuesto, sí, ¿no? Porque hay distintas visitas. El ministro de Derechos Humanos de la Nación estuvo presente. También, claro. Allí el bloque de Juntos por el Cambio va a ir a recorrer los distintos centros allí de salud de la provincia de Formosa. Pero vamos, como nos gusta hacer aquí en Telediario Federal, directamente para hablar desde el lugar donde ocurren y conocer mucho más de esta situación. Vamos a dialogar con el concejal formoseño Miguel Montoya. ¿Cómo le va, concejal? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días y agradecido soy yo. Bueno, buenos días. Sí, bueno, cuéntenos cómo está la situación ahora. Lo introdujimos de una manera muy breve, pero ¿cuál es la situación ahora con respecto a estas denuncias? Bueno, así como ustedes lo mencionaron, la semana pasada estuvo aquí el secretario de Derechos Humanos, recorriendo un poco los centros de aislamientos y también se reunió con nosotros. La situación, lamentablemente, fue reflejada en todos los medios nacionales, inclusive internacionales. Formosa, básicamente, para ir al grano, estableció un sistema de aislamiento erróneo, se equivocó el camino, fracasó ese sistema, básicamente porque no siguió los lineamientos que estableció el gobierno nacional. Hay una resolución que es la 627 del Ministerio de Salud que da indicaciones de cómo deben desarrollarse los aislamientos. Formosa se apartó de esto, están en una lucha constante los funcionarios provinciales para tratar de ser campeones mundiales de la gestión de la pandemia, algo que es absoluta, a una solución, a un problema que es mundial, ellos le quieren encontrar una solución particular. Y el problema básicamente radicó en que juntaban en un mismo espacio a personas que eran contactos estrechos, con casos sospechosos y hasta con casos positivos. Entonces, se daba el absurdo de que una persona que voluntariamente acudía a un hospital público, que además en Formosa hasta hace una semana no existía la posibilidad de hacerse un test privado, porque el gobierno provincial monopolizó los test. Entonces, la familia, por ejemplo, que yo representé, una habeas corpus, y tuve que llegar hasta la Cámara de Casación Penal, fue voluntariamente al Hospital Público de Formosa a hisoparse porque su hija trabajaba de cajera en una carnicería cuyo dueño dio positivo. Entonces toda la familia responsablemente decidió el 5 de enero ir a hisoparse. Cuando te haces el hisopado y a la espera del resultado ya te derivan a una escuela, a un centro de aislamiento, y ahí podés estar, si tenés suerte, como mínimo 15 días con 3 test negativos, y si dentro de esos 15 días, en otra aula de esa misma escuela, como le pasó a Sonia, en otra aula de esa misma escuela detectan un caso positivo, toda la escuela se tiene que quedar 15 días más por precaución. Realmente es de una lógica que no tiene ninguna base sanitaria. Miguel, nosotros lo venimos denunciando. Había menores, había ancianos. Por supuesto que también se han denunciado, malas condiciones. Imagínate que una escuela no está preparada para recibir, no es un hotel, no tienen baños en suite las aulas. Entonces había 10 aulas en la escuela 224 con una familia en cada una de ellas,
y un solo baño. Entonces, las autoridades provinciales entendían que como compartían el baño, ese contacto estrecho que estaba en un aula distinta podía haber propagado la enfermedad por el resto de la escuela. Miguel, hablando de este tema, y usted contaba las condiciones que se dieron, son realmente llamativas y uno le cuesta creer que se haya dado así de esa manera, pero digo, la situación que se vive hoy por hoy, llamándolos centros clandestinos, ¿coincide con esa situación? Porque después dicen, no, es una locura hablar de centros clandestinos. Claro, porque se desvía la atención a esa palabra tan fuerte, ¿no? Claro, ahí inteligentemente, yo estuve reunido, te quiero decir, personalmente con el secretario de Derechos Humanos. Sí. Y una cosa es lo que me dijo en privado, en donde él me reconoció, él estuvo en la escuela donde estaba esta representada mía, yo soy concejal, pero además soy abogado, y me dijo, yo estuve con Sonia y la verdad que se equivocaron con ella, es un error gravísimo. Y después, cuando hizo la conferencia en público, dio respuestas absolutamente ayornadas y para cumplir con el gobernador. Porque él habló de que en Formosa no había centros clandestinos de detención porque estaban a la vista de todos. Sí. Y eso va de suyo, claro está. Claro. Nadie dijo que había centros clandestinos. Si nosotros íbamos a la puerta de las escuelas a pedir por el alta de la gente. En ningún momento se habló de centros clandestinos, pero sí de detención arbitraria e injusta de personas. Y también dijo, inteligentemente, el secretario de Derechos Humanos, que en Formosa no había una violación sistemática de los derechos humanos, pero sí que había casos puntuales que había que responder. Entonces, el secretario de Derechos Humanos, en la reunión en privado, atendió cada una de las violaciones que nosotros fuimos denunciando y se llevó una carpeta bastante abultada con todos los casos para revisar. Y después cuando salió la prensa, bueno, obviamente, en público no reconoció. Pero déjame decirte algo, porque acá el gobierno está en una actitud infantil, no va a reconocer errores, porque en 25 años nunca lo reconoció, pero sí en los hechos lo que pasó fue que desde un día antes de la visita del secretario de Derechos Humanos y hasta el día que él llegó, se dieron de alta a 250 personas que llevaban más de 25 días aislados y algunos hasta con 5 test negativos. Entonces, la visita fue mágica, si se quiere, porque en 48 horas se dieron de alta y se terminaron situaciones arbitrarias e injustas, porque el gobierno nacional vino a Formosa acá a decir por lo bajo, muchachos, arreglen esta macana que hicieron y yo te lavo la cara. Eso fue lo que pasó en Formosa, claro. pero estuvo a la vista de todos y los hechos matan a los relatos. Miguel, ¿estos centros funcionaron de esta manera durante toda la pandemia? ¿Desde que comenzó? No. ¿Sabes por qué no? Porque antes, y también tuvo repercusión en los medios nacionales, los formoseños que estaban en otra provincia no podían ingresar. Lo de las fronteras. Estaban varados en los límites de la provincia de Formosa. Entonces, tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que echara luz y diga lo que le eche un poco de racionalidad y sentido común, y le ordenó a la provincia un ingreso de esas personas. Entonces la provincia tuvo la idea de crear estos centros de aislamiento, primero para que esos 8.000, 9.000, 12.000 personas que estaban queriendo ingresar a Formosa ingresen y sean aislados en estos centros de aislamiento. Pero después, toda persona, contacto estrecho, sospechoso, fue derivado de estos centros de aislamiento. Entonces la situación de los centros de aislamiento puntualmente se agravó a partir de la decisión de la Corte Suprema de ordenar a la provincia el ingreso de muchos formoseños que tenían prohibido ingresar a su provincia. Bueno, en esa no fueron tan creativos, ¿no? Porque la provincia de San Luis, la provincia de La Pampa, en el transcurso de la pandemia también ha cerrado de manera discrecional el tema de las fronteras. ¿Tiene fecha la visita de los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio a la provincia? Sí, lo anunciaron, públicamente por sus redes, que iba a ser esta semana. Yo no sé si eso va a ocurrir mañana o pasado, pero bueno, nosotros estamos contentos contentos, es una expresión. Lamentablemente tenemos que acudir a los medios nacionales, como ustedes o como muchos medios de todo el país, para visibilizar una cuestión que es a toda luz absurda y ridícula. Y déjame terminar con esto, no quiero robarte mucho tiempo, pero fíjate lo que pasó en Formosa. La gente, los vecinos,
no quieren testearse. Nosotros desde hace mucho tiempo veníamos pidiendo testeos masivos porque el gobierno decía que tenía 0 casos, pero había 150 o 200 testeos por día. Sí. Cuando se elevó los testeos a 800 y a más de 1000 como ahora, empezaron a aparecer los casos. Pero la gente no quiere testearse porque tiene más miedo de ser derivado a estos centros de aislamiento que de tener coronavirus. Y eso es absolutamente negativo. Qué situación tan compleja. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo. Queríamos conocer qué es lo que estaba pasando y vamos a estar también atentos a, bueno, cómo se desenvuelve también todo este tema. Tiene que tener alguna solución. Ojalá. Muchas gracias, concejal. Hasta luego. Gracias a ustedes.